Bien, buenos días. Continuando con la sesión y el balotario de la IS y la LM con una economía abierta, habíamos estado expresando a modo de introducción lo que significaba abrir las fronteras de nuestro país para no solamente comerciar con bienes y servicios, sino también con activos financieros. Vamos a empezar por el lado del mercado de bienes. Y les decía que para ello necesitamos comprender el concepto de algunos instrumentitos que nos van a ayudar a interpretar este fenómeno de la economía abierta, utilizando ese instrumento de la IS y la LM. Y para ello vamos a empezar por lo que es el tipo de cambio nominal y real. Y por lo primero, el tipo de cambio nominal. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Que la vamos a conocer como E. Es la cantidad de unidades de la moneda nacional que estamos dispuestos a pagar por una unidad de la moneda extranjera. O también la cantidad de unidades de la moneda nacional que pagamos por una unidad de la moneda extranjera. ¿Por qué moneda nacional? Más adelante nos va a ayudar esto a conocer de mejor manera algunos factores que encierra este fenómeno que estamos tratando. De allí que lo estamos, voy a ponerlo entre paréntesis, entre comillas, lo estamos nacionalizando este concepto. Entonces, esta cantidad de unidades de la moneda nacional que pagamos por una unidad de la moneda extranjera no es constante en el tiempo, está sujeta a determinadas variaciones por factores que impactan en el tipo de cambio. ¿Ah? Y son factores de diverso orden que más adelante también lo vamos a tratar. Y dentro de estas variaciones vamos a conocer lo que es la apreciación y la depreciación. ¿Qué cosa es la apreciación? Es, vamos a decirlo así, es la reducción de unidades de la moneda nacional que pagamos por una unidad de la moneda extranjera. ¿Ah? Moneda nacional como MNE y moneda extranjera como ME. ¿Qué significa? Que si antes pagábamos, voy a ser un poco exagerado en las expresiones cuantitativas, 5 soles por un dólar, ahora vamos a pagar 2 soles por ese mismo dólar. ¿No? ¿El por qué? Ya vamos a discutir eso más adelante. Y utilizando cifras estadísticas del comportamiento de nuestra economía, por ejemplo, el 2002 el tipo de cambio se ubicó en 3.55 soles, perdón, soles por dólar. Y el 2012, ese mismo dólar llegó a costar 2.55. ¿Qué había pasado? El número de unidades que pagamos por esa unidad de la divisa se había reducido. ¿Qué significaba esto también en términos económicos? Que estábamos ganando capacidad adquisitiva y este fenómeno se dio por primera vez en la historia económica del país. ¿No? Imagínense nomás, un televisor que en el 2002 costaba $1,000, 3.550 soles, el 2012 nos estaba costando en términos de nuestra moneda 2.550 soles. ¿Por qué? Porque se había apreciado el tipo de cambio. Más, repito, ya después vamos a poder discutir a qué se debió, a qué factores se prestó para que el número de unidades que pagamos por ese dólar caiga, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la depreciación? La depreciación ya también es lo contrario, es el incremento de unidades de la moneda nacional que pagamos por una unidad de la moneda extranjera. Ya no vamos ya a reducir el número de unidades que pagamos por una unidad de la moneda extranjera. Ahora vamos a aumentar para poder comprar y adquirir esa divisa internacional. Y este fenómeno también lo hemos vivido. Del 2012, de lo que estaba en 2.55 soles por dólar, al 2020, a la fecha, visitando la Avenida Sol, podemos constatar que el dólar se ubica en 3.50 soles por dólar. ¿Qué ha sucedido? Lo contrario
al fenómeno que habíamos vivido del 2002 al 2012, donde el precio de los televisores se había reducido en 1.000 soles, ahora se ha incrementado en 950 soles. O sea, con la depreciación, nuestra capacidad adquisitiva en términos del dólar, en términos de la compra de productos importados, se ha achicado. Y esto, evidentemente, que va a tener impactos en la cantidad de bienes y servicios importados que estamos comprando. Pero hasta aquí bien lo que es el tipo de cambio nominal. Pero esto nos sirve de algo, porque caramba, ¿qué importancia tiene? Bueno, yo ya lo he relacionado con la cantidad de bienes importados que podamos adquirir, pero ¿qué importancia tiene en el mercado versus nuestro país? Y para ver eso necesitamos tocar lo que es el tipo de cambio real. Vamos a ver el tipo de cambio real. Bien, el tipo de cambio real, que la vamos a conocer, perdón, con esta letra griega estilizada, E. ¿Ya? ¿Qué va a ser el tipo de cambio real? Para poder conceptuar mejor vamos a partir de un ejemplo, para poder entender de mejor manera. Un ejemplo que no necesariamente puede expresarnos algo real, pero algo que nos acerque a entender y que esté marcadamente en la realidad. ¿Ya? Ustedes saben que el gas no solamente la producimos nosotros, sino también la producen nuestros amigos de Bolivia. ¿Mm? Y evidentemente, este gas llega incluso a Puno. Y había un proyecto en el que nos iban a atender también con este producto a toda la parte sur del país, cosa que se quedó allí por los problemas y los fenómenos económicos y políticos que vive el hermano país de Bolivia. ¿No es cierto? En el Perú cobramos o expresamos el precio del balón de gas en soles y en Bolivia en pesos bolivianos. En el Perú, creo que el gas peruano está alrededor, el balón de gas en 35 soles y en Bolivia está, vamos a ponerlo así, estaba, no sé si este precio es real o no, estaba en 24 pesos bolivianos. Entonces, un poco lo que queremos es lo siguiente, el tipo de cambio nominal no nos ayuda, no nos esclarece qué país es más competitivo frente a determinados productos que se ofertan en el mercado. Y lo que yo necesito es, frente a este tipo de comparaciones entre mi moneda y el resto de las monedas del mundo, necesito saber que dentro de esas relaciones de comercio internacional, quién es el que sale ganando y cómo nosotros podemos medir este tipo de relación. Y es a través del tipo de cambio real, ¿no? Lo que nosotros conocemos con el término de competitividad. ¿Qué país es más competitivo? De allí que he recogido un producto que ambos países consumimos y no solamente consumimos, sino también que ambos países probablemente nos vendemos. ¿No? Voy a dejarlo allí eso, porque alguien puede decirme, oiga, pero nosotros, profe, no vendemos ese producto en Bolivia, pero vamos a suponer que tanto los bolivianos como los peruanos tenemos esa libertad de vender este producto en cualquier espacio económico, ¿correcto? Entonces, el gas peruano cuesta 35 soles y el gas boliviano cuesta 24 soles. Hasta allí no podemos decir nada. No podemos decir, oye, nosotros somos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque nuestra expresión está en nuestra moneda y la expresión de los bolivianos está en su propia moneda. ¿Qué tenemos que hacer? A nosotros no nos interesa cuánto están pagando los bolivianos en términos de su moneda. Ellos que hagan sus cálculos y que vean si son competitivos más o menos que nosotros. Lo que nosotros queremos es ver que ese gas boliviano, cuánto nos cuesta a nosotros para poder comparar si nosotros o ellos somos los más competitivos. Evidentemente, para ello necesito saber el tipo de cambio nominal. Y voy a hacerlo desde el lado boliviano. A ver, voy a hacerlo desde el lado boliviano. Nosotros estábamos pagando un nuevo sol por 2 pesos. ¿Ah? Vamos a dejar así. ¿Ah? Eso no nos sirve para poder marcar aquí, ¿no es cierto? Entonces,
Si nosotros pagábamos, perdón, un sol por 2 pesos, desde el punto de vista de la economía peruana, ¿cuánto estaba el tipo de cambio nominal? Y eso es lo que nos va a ayudar aquí. Entonces, nosotros necesitamos medir eso. Y para ello, vamos a hacer un pequeño anexito. Lo voy a poner matemático. ¿Cómo nosotros al ir al mercado cambiario hacemos las conversiones monetarias? ¿Ah? Vamos nosotros, por ejemplo, con 3.500 soles a 3.50 soles por dólar y necesitamos convertirlo a dólares o viceversa. Entonces, vamos a expresar eso. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos 3.500 soles y necesitamos convertirlo a dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos o dividimos con el tipo de cambio nominal, sabiendo que el tipo de cambio nominal es la cantidad de unidades de nuestra moneda que pagamos por una unidad de la moneda extranjera? Entonces, si el tipo de cambio está a 3.5, lo que vamos a hacer es dividir. ¿No? Soles, soles, y me va a quedar los $1,000. ¿Correcto? Y lo contrario, si yo quiero convertir a soles, ¿qué hago? ¿Multiplico o divido? Entonces me voy a fijar. Son $1,000 que necesito convertirlo a soles. ¿Qué hago? ¿Lo sumo, lo multiplico o lo divido? Entonces, imaginariamente voy haciendo mis cálculos y lo que me invita a la lógica es a multiplicar por 3.5 soles, ¿no? Por dólar. Y lo que me va a salir acá son los 3.500 soles, ¿no? Dólar con dólar se va y me quedan los 3.500 soles. ¿Qué hemos hecho en el primer caso? En el primer caso, para convertir a dólares, hemos dividido los soles entre el tipo de cambio nominal. En el segundo caso, para convertir, perdón, creo que no se ve, entonces mejor lo voy a llevar por un momento a la parte de al lado, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos dividido los soles entre el tipo de cambio nominal. ¿Y qué hemos hecho en el otro caso para convertir a soles? Hemos convertido multiplicando los dólares por el tipo de cambio nominal. Entonces ya tenemos la formulita. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos ahora para hallar el tipo de cambio real? Necesito convertir los soles o los pesos a soles. ¿Correcto? Tengo acá 24 pesos. ¿Qué debo hacer? Dice, debo multiplicar. ¿Ah? En el primer caso, ¿qué debía hacer? Aquí. ¿Y qué debo hacer en el segundo caso? Entonces, en el segundo caso, voy a tener que dividir el 24, los pesos bolivianos, mejor lo voy a poner así, con el tipo de cambio nominal. Si estoy pagando 1 por 2 pesos, entonces voy a tener que hacer eso. 24 entre 2. Y me va a dar a 12 soles. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Si yo estoy pagando 35 soles en términos de soles por un balón de gas producido dentro de nuestro país, el gas boliviano me va a costar 12 nuevos soles. ¿Ah? Entonces, un poquito hay que hacer práctica sobre estos temas de conversión para que nos ayude a poder medir la competitividad en la producción de determinados productos entre dos países. Bien, ya tengo esa parte. Mejor acá le ponemos
el tipo de cambio, desde el punto de vista boliviano, es 2 pesos por un sol. Listo. Eso es lo que nos ha ayudado a convertir los pesos a soles. Bien, ya tengo ya. Entonces acá ya puede saltar a la vista, ¿no es cierto? Acá el gas boliviano nos cuesta 12 soles y el gas peruano nos cuesta 35 soles. Evidentemente que los bolivianos son mucho más competitivos. Pero los economistas a veces no expresamos esto en términos de valores absolutos, sino nos gusta expresar en términos de tasas o en términos de ratios. Y voy a hallar en términos de ratios. Y voy a decir, entonces, si yo estoy pagando 35 soles por el gas peruano y 12 soles por el gas boliviano, voy a hacer lo siguiente, voy a dividir 12 entre 35 y voy a ver qué ratio me alcanza. Entonces, agarramos un ratito la calculadora y hallamos esa relación. Y nos sale 0.34. ¿Y qué significa ese 0.34? Necesitamos interpretar. No es una cifra cualquiera. Si viene de un mundo de comparación de la compra de gas, entonces necesitamos interpretar en términos de ese tipo de comparación entre dos países para poder hallar quién es más competitivo que quién. Entonces, vamos a pensar y decir, si ese balón de gas me cuesta 12 soles comprándolo de lo que produce Bolivia y ese mismo balón de gas me cuesta 35 soles, un producto producido en el país, ¿cuál es más ventajoso y cómo puedo expresarlo a través de este ratio que me ha salido 0.34? Entonces, claramente aquí aparece lo siguiente, que estoy pagando el 34% de lo que me cuesta comprando el gas boliviano, estoy pagando el 34% de lo que me cuesta el gas peruano. Que el gas boliviano cuesta el 34% de lo que cuesta el gas peruano. Entonces, esa interpretación válida ya nos está dando a conocer, caramba, que los bolivianos son tan competitivos que su producto cuesta el 34% de lo que me cuesta el gas, el producto peruano. Entonces, ellos son más competitivos. ¿Qué le estoy llamando a este ratio? Tipo de cambio real. Pero, oiga, necesito convertirlo en una fórmula porque no voy a estar yo haciendo este tipo de cálculos para poder hallar el tipo de cambio real. Bueno, lo vamos a convertir en una fórmula. ¿Qué hemos hecho para hallar este 12? Hemos multiplicado el tipo de cambio nominal por el nivel de precios o por el precio del producto importado y lo hemos dividido entre el precio del producto nacional. Listo, ya tenemos el tipo de cambio nominal. Evidentemente, por favor, al revisar ustedes Blanchard, no van a encontrar esta expresión, van a encontrar una expresión diferente. Van a encontrar una expresión como esta. Y valga la aclaración, aquí estoy poniendo el tipo de cambio nominal desde el lado peruano multiplicado por el precio del producto importado versus el precio nacional. Y miren lo que hace Blanchard. Hace de manera diferente en las últimas ediciones de su manual de macroeconomía. No es que está mal, porque lo primero que nosotros debemos ver, lo bueno, lo correcto, lo incorrecto, es ver si este ratio que estamos hallando es expresión de esa realidad comparativa que estamos queriendo hallar, que estamos queriendo buscar. Y si ese valor es válido para hacer ese tipo de comparaciones. Listo. Pero necesitamos explicar porque algún muchacho se puede parar y decirnos, oye, entonces, ¿qué ha pasado con Blanchard? ¿Qué tipo de interpretación, bajo qué tipo de factores se está hallando una fórmula contraria a la que hemos
hallado. Entonces, Blanchard en las primeras ediciones de su libro, que van a encontrar esta fórmula, ¿no es cierto? Blanchard en las primeras ediciones de su libro hace una suerte de comparación entre lo que producen los norteamericanos versus los ingleses. Entonces van a hallar esta fórmula, así como nosotros estamos haciendo una comparación entre lo que produce el país versus Bolivia. Entonces es entendible. Pero en las ediciones posteriores, él está haciendo análisis sobre la economía española versus la Unión Europea. Entonces, lo que está haciendo él es convertir la moneda española a euros versus el precio del producto en euros. También es correcto para el tipo de comparación y para el análisis que está buscando. Entonces, es correcto, no es que está incorrectamente formulada, sino, repito, que desde Estados Unidos, Blanchard está haciendo una comparación entre el producto producido en España y la Unión Europea. ¿Y en qué términos quiere hacer la comparación? En términos de una sola moneda. ¿Cuál es esa moneda? El euro. Entonces, los españoles tienen su propia moneda. Y si quiero comparar en términos del euro, necesito convertir el precio del producto a euros. De allí el tipo de cambio nominal que está jugando ese rol. Y dividirlo entre el precio del producto en euros. ¿Correcto? Entonces, aquí no hay nada malo. Ahora bien, nosotros podemos seguir preguntándonos determinadas cositas e ir afinando lo que estamos tratando de hacer. Porque alguien puede preguntarnos y decir, pero oiga, profesor, ya tenemos esto y tenemos que hacer el tipo de cambio real para cada producto. No podemos hallar, por ejemplo, la competitividad entre el Perú y Bolivia para como una media de todos los productos que comerciamos entre los dos países. Claro, evidentemente. Entonces voy a hacer lo siguiente. El tipo de cambio real va a ser igual al índice de precios del Producto Bruto Interno versus el tipo de cambio nominal sobre el índice de precios del Producto Bruto Interno de nuestro país. ¿Ah? Entonces, allí ya tenemos una manera de medir el tipo, la competitividad a través del tipo de cambio real. Pero no solamente nosotros necesitamos hacer o medir la competitividad de nuestro país con el resto de los países, sino con el resto del mundo en general. Ah, ya. Entonces, vamos a tener una fórmula más genérica. El tipo de cambio real va a ser al índice de precios del Producto Bruto Interno del país, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Por el tipo de cambio, ¿no? Más el índice de precios. Voy a dejar acá un espacio. Más el índice de precios del Producto Bruto Interno de Estados Unidos por el tipo de cambio. Ya, supongamos que solamente son dos países, ¿no? Sobre el tipo de cambio, el índice de precios, el índice de precios del Producto Bruto Interno de nuestro país. ¿No? Así, similar, solamente que no estamos utilizando los precios, sino el deflactor implícito del Producto Bruto Interno. Perdón. El deflactor es, acá solamente le he puesto el índice, el deflactor implícito del Producto Bruto Interno, ¿no? Que es la variación de precios, como hemos visto en los primeros capítulos, que es la variación de precios de todos los bienes y servicios que se producen en el ámbito territorial del país. Entonces, vamos a dividir el deflactor implícito del Producto Bruto Interno de Bolivia por el tipo de cambio, más el deflactor implícito del Producto Bruto Interno de Estados Unidos por el tipo de cambio, todo sobre el deflactor implícito del Producto Bruto Interno de la economía peruana. Pero ponderado por el nivel, por el peso que cada país tiene con nuestro país a nivel del comercio internacional. Por ejemplo, de repente Bolivia tiene el 30% y Estados Unidos el 70%. Y eso nos va a ayudar a calcular el tipo de cambio real
entre nuestro país y el resto del